Bienvenidos a todos los participantes a otra charla más de este primer Congreso Internacional de Actualizaciones Medicina Interna. A continuación, damos paso al doctor Fernando Hualpa Álvarez, médico neumólogo, médico tratante del Hospital de la Policía número 1. También es creador de la página de Instagram neumología.es. A continuación, sin más preámbulo, doy paso al doctor con el tema de características clínicas y evolutivas de la neumonía adquirida en la comunidad. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias a SOSEM Guayaquil por la invitación, pues siempre gustosos de poder participar y poder compartir un poco de los conocimientos que nosotros tenemos, pues por la especialidad. Soy el doctor Fernando Hualpa Álvarez, yo soy neumólogo, estudié en la Universidad Central y mi posgrado lo hice también en la Universidad Central. Actualmente me desempeño como médico tratante, jefe de servicio del Hospital de Neumología del Hospital de la Policía Nacional y coordinador del área COVID en el Hospital de la Policía Nacional. El tema que vamos a compartir hoy es acerca de las características clínicas y evolutivas en la neumonía adquirida en la comunidad. Pues como todo en la medicina ha evolucionado, hablar de patologías que también han evolucionado y que han diferido en su manejo y en su tratamiento a lo largo de estos años, pues la neumonía adquirida en la comunidad no se queda atrás. En sí, pues hablar de neumonía es una inflamación aguda del parénquima pulmonar que afecta principalmente a los alvéolos y a todo el árbol bronquial y normalmente es considerado secundario a infecciones comunitarias, a gérmenes bacterianos, a virus o a hongos. Y de ahí nace la pregunta de saber diferenciar ¿Cómo es una neumonía actualmente? ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes y cómo tenemos que manejarla y tratarla? Debemos diferenciar dos puntos importantes, hablar de neumonía comunitaria y hablar de neumonía adquirida en el hospital o neumonía intrahospitalaria. Neumonía comunitaria por gérmenes netamente de la comunidad en pacientes que no han sido ingresados a hospital y neumonía intrahospitalaria en pacientes que han cursado más allá de 48 horas de hospitalización y que presentan síntomas respiratorios. Es importante distinguir entre el origen de la neumonía y diferenciarla de otras infecciones del tracto respiratorio. Y es por esto que nosotros debemos tomar en cuenta el concepto clásico que habla que fue difundido por ATS en 1997 y que dice que la neumonía es una infección del tracto, una inflamación del tracto respiratorio inferior causada por gérmenes comunitarios que genera síntomas respiratorios clásicos como tos, disnea, que se acompaña de crepitantes a la auscultación pulmonar y que radiológicamente nos presenta una imagen de infiltrado alveolar con consolidación. Entonces nosotros desde ese concepto partimos en que llegar al diagnóstico de neumonía definitivamente necesitamos del apoyo radiológico o imagenológico para poder determinar el diagnóstico. El espectro etiológico puede ser muy amplio, está dado por infecciones bacterianas, por infecciones virales o por infecciones fúngicas, que son mucho menos comunes y por lo tanto ya catalogan a la neumonía como una neumonía atípica generada por gérmenes atípicos. Sin embargo, aquí radica ya la diferencia en lo que tenemos de conceptos aprendidos previamente. ¿Siguen siendo los gérmenes atípicos como tal o ya se están volviendo más comunes? La anamnesis y el examen físico tienen una carencia en la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de neumonía. Definitivamente nosotros no podemos llegar al diagnóstico solo con síntomas. Es muy difícil, tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja. Recordar que el diagnóstico se fundamenta en el apoyo radiográfico con presencia de consolidados o infiltrados alveolares. Hay síntomas muy inespecíficos y síntomas que son muy comunes para el general de las infecciones respiratorias, que es la tos, que es la fiebre, que es la disnea inclusive,
que es la presencia de secreciones, el dolor torácico, que son síntomas muy inespecíficos, pero que nos pueden orientar hacia determinar, determinar como diagnóstico una neumonía. Es muy importante que en ciertas infecciones del tracto respiratorio, como una bronquitis o como una traqueitis, hay pacientes que cursan con tos, con expectoración. Sin embargo, no hay signos de insuficiencia respiratoria, lo que puede suceder en la neumonía, porque las secreciones al ocupar los alveolos y los espacios alveolares dificultan el intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar. Entonces, eso va a generar signos de insuficiencia respiratoria y eso ya sí nos puede orientar hacia pensar qué es lo que está pasando con nuestro paciente y que puede ser una neumonía sea comunitaria o sea intrahospitalaria. Entonces, dentro del espectro del manejo de la neumonía bacteriana han cambiado muchas cosas, han aparecido muchas cosas para que nos pueden ayudar a nosotros como médicos para poder tomar mejores decisiones. En sí, el manejo del médico ahora es tomar decisiones de forma adecuada basado en la evidencia que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que estudiar al paciente como un todo. Empezar por cuál es la epidemiología en el sitio donde estamos trabajando, qué comorbilidades tiene el paciente, cuáles son sus signos y síntomas. Después de determinar esto, que es la parte más importante de la medicina, el hecho de que yo diga que la sintomatología no tiene una sensibilidad y especificidad, no quiere decir que deja de ser importante. Recordar que como médicos nos tenemos que basar en la semiología y eso es la parte más importante para lograr llegar a un diagnóstico. Sin embargo, al tener síntomas muy inespecíficos no nos ayuda de sobremanera como quisiéramos. Luego de esto, nosotros tenemos que determinar los test bioquímicos y determinar ciertos parámetros inflamatorios mediante laboratorio, determinar el PCR, determinar la procalcitonina, determinar cuál es el contagio de glóbulos blancos, la predominancia de neutrofilia o de linfocitosis, cómo está el lactato, para determinar si es que en realidad se trata de una neumonía bacteriana o si es una neumonía por gérmenes atípicos virales. A continuación tenemos que realizar exámenes de imagen y los exámenes de imagen más importantes siempre va a ser la radiografía de tórax como punto inicial, sobre todo tomando en cuenta que en nuestro país la presencia de tomografías no es muy difundida. En sitios de primer nivel no vamos a tener tomografía, entonces sí es importante tomar en cuenta el conocer y el entender una radiografía de tórax. Y la tomografía que sí, en realidad tiene mayor sensibilidad, al menos en el último año de pandemia, pues la tomografía de tórax ha sido una herramienta importantísima para nosotros para lograr diferenciar neumonías virales causadas por SARS-CoV-2 de neumonías bacterianas. Y hemos tenido en inicios, teníamos pacientes que solo se les hacía radiografía, que era parte del protocolo, y radiografías que eran aparentemente normales, porque lastimosamente la radiografía no nos permite ver todo tipo de infiltrados. Y por ejemplo, en las infecciones virales, los infiltrados se presentan más en el intersticio. La radiografía no nos lo permite ver, no nos permite ver imágenes de vidrio esmerilado, a menos que estas sean muy características. Ahí podemos ver recién imágenes en vidrio esmerilado en radiografía, pero en fases iniciales no las podemos ver. Entonces, dejábamos pasar ciertos pacientes que ya tenían infecciones iniciales por SARS-CoV-2 y no lo supervisábamos de manera adecuada y de ahí es que llegaron las complicaciones. Entonces, la tomografía sí fue una herramienta importante para ayudarnos a detectar infiltrados precoces y saber cuándo el paciente puede complicarse o no. Y finalmente, test microbiológicos, es importantísima la microbiología, la detección de antígenos, que lastimosamente en nuestro país no es muy difundida, la detección, por ejemplo, de legionela en orina y la detección de antígenos o PCR en secreciones respiratorias para la determinación de infecciones virales, sobre todo.
Entonces es importante hablar de la epidemiología y cómo ha cambiado desde años anteriores hasta la actualidad. El Global Burden Disease en el 2019 determinó que existieron aproximadamente 489 millones de casos, determinándolo como una incidencia muy superior a años previos en los que se determinaba aproximadamente 260 mil millones de casos, y la prevalencia estimada para el 2019 era de 11 millones de casos de infecciones del tracto respiratorio inferior. Entonces aquí no hay un discernimiento específico en que si son neumonías o si son bronquitis o infecciones del tracto respiratorio inferior. Sin embargo, esta prevalencia ha aumentado muchísimo. En Sudamérica, una alta tasa de incidencia en adultos mayores a 70 años, presentándose aproximadamente 406 casos por cada 1,000 personas. Entonces es muy, muy alto, muy alta la prevalencia de neumonía o de infecciones del tracto respiratorio inferior. En nuestro país forma parte de las 10 primeras causas de morbilidad las infecciones del tracto respiratorio inferior, eh, eh, tomando en cuenta que las estadísticas en nuestro país no son muy bien manejadas. El Global Burden Disease determina que definitivamente las bacterias o los gérmenes más frecuentes causantes de neumonía adquirida en la comunidad sigue siendo Streptococcus pneumoniae, seguido de virus respiratorios, seguido de Haemophilus influenzae, seguido de Mycoplasma pneumoniae y seguido de Legionella. Sin embargo, esto está cambiando últimamente, como les voy a presentar en las siguientes diapositivas. Mientras que para neumonía intrahospitalaria los gérmenes más comunes siguen siendo Staphylococcus aureus, meticilino sensible, meticilino resistente, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter y bacilos gram negativos normalmente, que son las causas más comunes de intrahospitalaria. Pero esto ha cambiado hasta cierto punto y se ha demostrado en estudios. Es así que una revisión hecha en el 2016 de las infecciones atípicas en neumonías adquiridas en la comunidad, cuál es su prevalencia, ellos han determinado que la etiología ha cambiado y que es muy variante en relación a años previos, que ha incrementado la incidencia de gérmenes atípicos y que por lo tanto el manejo va a ser muy variante en relación a lo que hacíamos antes. ¿Sí? Ellos han llegado a la conclusión que incluso se puede considerar que los gérmenes atípicos pueden ya reemplazar a Streptococcus pneumoniae como el germen más frecuente de neumonía comunitaria. Y así, ahora tenemos muchos gérmenes que antes eran considerados intrahospitalarios como neumonías comunitarias. Y esto debido a la gran proliferación y al mal manejo antibiótico que se ha tenido durante los años previos en tratar infecciones que en realidad pudieron haber sido virales, tratarlas con antibióticos nos ha llevado a este cambio que tenemos actualmente. Entonces, ellos hicieron una recolección de varios estudios de prevalencias de neumonías atípicas en diferentes regiones y en diferentes países. De los más importantes, ellos consideraron que, por ejemplo, en este estudio realizado en el 2004, permítanme, les enseño un poco, perdón. En el 2004, cómo la incidencia en Latinoamérica se incrementó al 21% de prevalencia de gérmenes atípicos. Eso es muy alto. En Chile se consideró que Streptococcus pneumoniae y virus sincitial respiratorio fueron los gérmenes más comunes, pero la incidencia debida a gérmenes atípicos se incrementó hasta un 22%, cosas que no pasaban antes. Y así tenemos que la infección por gérmenes atípicos se sobrepasa el 20% de prevalencia, cambiando totalmente las expectativas. Entonces, antes nosotros decíamos, el germen más común, Streptococcus pneumoniae, ¿qué vamos a tratar? Tratamos con una aminopenicilina y sabemos que el paciente ya va a mejorar. Pero ahora tenemos que saber,
si hubo hospitalizaciones previas, si hubo familiares o contactos cercanos con hospitalizaciones previas que nos hagan pensar en que son gérmenes atípicos o que son gérmenes que pudieron haber sido multiresistentes. Ya, ahora, en nuestro país se realizó un estudio muy pequeño en el 2012 de cuáles fueron los gérmenes más comunes, tanto comunitarios como intrahospitalarios. Entonces, aquí sin diferenciación de si fueron infecciones respiratorias, infecciones urinarias, infecciones abdominales. Entonces, dentro de los gram negativos, los gérmenes más comunes, tanto hospitalarios como comunitarios, fue Escherichia coli. Y el segundo lugar fue para Enterobacter, ¿sí? Dentro de los gram positivos, el más común fue Staphylococcus aureus, ¿sí? Ahora, dentro de las infecciones respiratorias, algo que es poco pensable o que podríamos pensar muy poco porque no se lo catalogaba antes como frecuente, es la presencia de Escherichia coli dentro de infecciones respiratorias y es uno de los gérmenes más frecuentes en las infecciones respiratorias. Pero hay determinación, incluso comunitaria, de Klebsiella pneumoniae, de Enterobacter, de Pseudomonas aeruginosa y de Escherichia coli. O sea, ya hay reportes de gérmenes comunitarios como estos que generan neumonía, que generan infecciones respiratorias. Ahora, ¿cuántos de estos mostraron resistencias? Entonces nosotros vemos cómo los pacientes con E. coli comunitaria, muchos de estos eran beta-lactamasas positivos o eran BLE positivos. Pacientes con Enterobacter que eran BLE positivos en comunidad, pacientes con Klebsiella pneumoniae que eran BLE positivos en comunidad, pacientes con enterobacterias que eran BLE positivas en comunidad. Entonces vemos cómo esto ya forma parte también de lo común en el diagnóstico de neumonía. ¿Sí? Y en cuanto a los gram positivos, vemos cómo Staphylococcus aureus tiene sensibilidad, tiene resistencias a los típicos antibióticos a los que antes respondían, ¿no? Entonces, siempre es importante determinar cuál es el origen o cuál es la epidemiología que puede existir en el sitio donde estamos trabajando o en el ambiente donde nos desenvolvemos. Los síntomas de la neumonía, pues son los síntomas típicos: tos, alza térmica y disnea. Un paciente con disnea sabemos que ya tiene una infección del tracto respiratorio inferior y es un paciente que tenemos que controlar de forma más estricta. Entonces, les voy a presentar este estudio del British Medical, en el que se evaluó a la tos como un síntoma agudo de infección respiratoria inferior o como un síntoma predictor de neumonía. Un estudio realizado en 3,000 pacientes aproximadamente, en el que se determinó que los síntomas más comunes o que tenían más prevalencia o mayor factor de riesgo para pensar en neumonía era la disnea y para pensar en que es bacteriana, la ausencia de rinorrea. Si tenemos un paciente con síntomas respiratorios, presencia de rinorrea, sabemos que esto es generado por virus. Pero la disnea es uno de los principales factores de riesgo o uno de los principales predictores de diagnóstico de infecciones de vías respiratorias inferiores. Asimismo, en este cuadro presentado el año anterior en el Congreso Europeo de Neumología, en el que se determinó que la tos era uno de los síntomas más frecuentes y más comunes entre síntomas respiratorios de una neumonía bacteriana y de una neumonía viral. Pero la disnea se presentaba mucho
en los pacientes con neumonías bacterianas y la fiebre más en pacientes con neumonías virales. Luego de determinar la sintomatología y determinar la epidemiología, es importante la determinación de biomarcadores. Los biomarcadores nos van a ayudar específicamente para llegar al diagnóstico de una neumonía y determinar si se trata de una neumonía bacteriana, la determinación de la severidad de la neumonía y establecer si un paciente ya está en sepsis de foco pulmonar, estratificaciones de riesgo, que siempre es importante, nos ayuda a decidir el inicio de terapia antibiótica o a decidir la continuación de la terapia antibiótica cuando ya instauramos esta, determinar la duración de la terapia antibiótica también y determinar pronóstico. Los más frecuentes o los que más debemos tomar en cuenta es la PCR, la procalcitonina, el contagio de glóbulos blancos y el lactato. Entonces, en este estudio, para que nos ayuda a determinar la predicción de neumonía en pacientes, determinando los biomarcadores, se llegó a la conclusión que la PCR es la que predice de mejor manera en relación a otros biomarcadores. Y el punto de corte de PCR para determinar si es una neumonía bacteriana es sobre 50, pero sobre 100 ya nos ayuda a nosotros a determinar definitivamente el uso de tratamiento antibiótico. Que la PCR adicionada a los síntomas respiratorios en realidad no va a mejorar la estratificación de riesgo y que sirve de guía clínica para la decisión del inicio antibiótico. Lo que les mencionaba, PCR sobre 50 ya es un predictor para inicio de antibiótico definitivamente y para catalogar como neumonía bacteriana. La procalcitonina para distinguir una neumonía viral de una bacteriana, este estudio del 2020 en 2.480 pacientes, en el que se determinó que la procalcitonina en realidad no provee un suficiente sustento para decidir continuar o descontinuar el tratamiento antibiótico. La procalcitonina nos ayuda a determinar si el paciente está en riesgo de sepsis, pero para determinar la necesidad de antibiótico, su sensibilidad y su especificidad fueron muy bajas, una sensibilidad del 0,55 y una especificidad de 0,76. Entonces no nos va a ayudar a determinar de forma adecuada y poder tomar decisiones. El lactato, como les dije, que no lo mencionamos aquí, y el contagio de glóbulos blancos, que tampoco lo mencionamos, pues son herramientas muy importantes también. Recordar, pacientes con leucocitosis y presencia de neutrofilia nos hablan de infecciones bacterianas, pacientes con linfopenia nos hablan más bien de infecciones virales. La elevación del lactato ya nos habla y forma parte de los criterios para sepsis, y ya nos habla de que un paciente está séptico y que es definitivamente por su infección respiratoria, si ya lo sumamos a todos los síntomas que tiene el paciente previamente. Después de todo esto, pues los estudios de imagen para comprobar y para saber el sitio del origen de la neumonía, en qué lóbulo está o qué tipo de neumonía puede ser, porque los exámenes de imagen también nos ayudan a determinar en ciertas ocasiones cuál es el origen. Entonces, si nosotros tenemos imágenes consolidativas típicas como la de esta radiografía en la base derecha y un poco en la base izquierda, sabemos que se trata de una neumonía bacteriana porque son imágenes alveolares que tienden a la consolidación y que en la tomografía pues van a verse claramente con esta imagen consolidativa con presencia de broncograma aéreo y esta otra imagen consolidativa con presencia de broncograma aéreo. Pues esto es una neumonía típica bacteriana. Y radiográficamente nos ayuda mucho, pero ¿cuán útil es la radiografía de tórax? Se ha determinado que la sensibilidad de la radiografía de tórax es del 43.5%, es decir, tiene una muy baja sensibilidad, pero tiene más especificidad. Y sobre todo tiene
tiene un buen valor predictivo positivo cuando nos ayuda a determinar opacidades pulmonares. Sin embargo, tiene tasas significantes de subdiagnóstico que nos pueden llevar a confusión. Por ejemplo, imágenes típicas como las que les mostré previamente de una imagen consolidativa, podríamos pensar incluso en una imagen tumoral y que no sea una neumonía. Depende también mucho de la sintomatología que tiene el paciente. En este estudio se evaluó la probabilidad diagnóstica de neumonía comparada con tomografía. Y entonces, este estudio fue realizado por varios especialistas que llegaron a los que se les mostraba las radiografías, para que lo entiendan un poco. Se les mostraba las radiografías y entonces según los patrones ellos decían neumonía o no neumonía. Entonces, los que tenían alta probabilidad en realidad son los que terminaron siendo diagnóstico de neumonía. Alta probabilidad con presencia de consolidados, con presencia de infiltrados alveolares, los que llegaron al diagnóstico de neumonía. Y cuando se comparó con la tomografía de tórax, entonces solo los pacientes que tuvieron alta probabilidad son los que terminaron siendo neumonía. Los de baja probabilidad no. Entonces era lo que yo les mencionaba previamente. La radiografía en ciertos casos no nos ayuda porque no nos muestra de manera adecuada todo el parénquima pulmonar. En este estudio, igual de la realización de tomografías tempranas para el diagnóstico y para la guía de tratamiento en los pacientes con sospecha de neumonía comunitaria, pues los más comunes, los datos radiológicos más comunes es la presencia de infiltrados parenquimatosos, la presencia de infiltrados unilaterales. Entonces, la probabilidad igual fue en los pacientes que tenían alta probabilidad, los que realmente nos ayuda el uso de la tomografía de tórax. ¿Sí? Algunas imágenes de neumonía en radiografía de tórax, pues vemos claramente una imagen consolidativa con infiltrado alveolar, en esta de aquí y en esta de acá una imagen consolidativa en el lóbulo superior izquierdo. Aquí en la base izquierda y un poco de vidrio esmerilado hacia la base derecha. Aquí tenemos una imagen consolidativa, incluso que está haciendo algo de nivel hidroaéreo y con algo de broncograma aéreo en esta parte de aquí. ¿Sí? Tenemos una imagen sagital en la que vemos una imagen consolidativa con algo de broncograma aéreo. Que son imágenes muy típicas y que no nos hacen descartar la presencia de neumonía. Aquí tenemos una radiografía típica de Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus hace una especie de cavidades. Normalmente el Staphylococcus aureus nos genera infiltrados bilaterales difusos, infiltrados alveolares. Pero hay ciertas imágenes que forman como unos pseudoquistes que se pueden ver en la radiografía de tórax, que ya nos hacen sospechar en la presencia de Staphylococcus aureus. Tenemos una neumonía por Klebsiella pneumonia que es muy típica, que está localizada en el lóbulo superior, ¿sí? En cualquiera de los lóbulos superiores. Y algo muy común es que genera una atelectasia, lo cual desvía la cisura, que es lo que está pasando aquí, que está generando esta atelectasia. Eso es el signo de la S de Golden, es muy típico de la neumonía o incluso de las imágenes tumorales, con algo de infiltrado alveolar hacia alrededor. No es una neumonía por Klebsiella pneumoniae, que es una imagen muy típica. Que son los que presentan imágenes más típicas. Ahora, el Streptococcus pneumoniae produce imágenes más bien unilobares, como la primera tomografía que les enseñé, la primera radiografía que les enseñé. Me regreso para que recuerden un poco.
como esta, ¿no? Imágenes más bien unilobares, ocasionalmente con imágenes bilaterales, pero es el signo más típico en radiografía de una neumonía por estreptococo neumoniae. Ahora, las virales, pues son las que más nos van a llevar a problemas y las que nos generan neumonías atípicas. Pacientes que pueden estar muy sintomáticos, pero que no se evidencian cambios importantes en la radiografía, o pacientes que pueden estar muy asintomáticos y que tienen radiografías que están completamente dañadas o que tienen gran compromiso a nivel pulmonar. Entonces, la neumonía viral normalmente se caracteriza porque daña el intersticio pulmonar, genera daño no en el espacio alveolar. Y las imágenes típicas que se pueden presentar son imágenes en vidrio esmerilado o imágenes micronodulares, que son las típicas de una neumonía viral. Y como segunda característica es que siempre van a ser dispersas y muy irregulares. Pueden comprometer muchos campos pulmonares y de ahí que la sintomatología en un paciente con una neumonía viral siempre va a ser muy florida, que es lo que ha pasado con SARS-CoV-2. Entonces aquí tenemos una neumonía por herpes simple virus, que es en la radiografía vemos muchos micronódulos con vidrio esmerilado y que cuando se hizo la tomografía pues vemos estos micronódulos y con vidrio esmerilado y algunas áreas que ya están consolidando y atelectaseando como aquí y como aquí. En la neumonía por varicela zóster es muy típica la presencia de micronódulos. Como vemos en la radiografía, ya se pueden apreciar ciertos nódulos pequeñitos que están muy dispersos y que cuando vamos a ver la tomografía, pues los vemos así mismo. Nódulos dispersos en todo el campo, en todos los campos pulmonares. Acá tenemos otro y que nos habla de una neumonía por varicela zóster. Citomegalovirus que va a producir mayormente vidrio esmerilado y con daño del intersticio intralobulillar, como vemos aquí. Este es un ejemplo típico de neumonía por citomegalovirus. Influenza, que en el 2009 pues nos generó brote de influenza en el país con mucha mortalidad. Signos típicos de vidrio esmerilado y muy dispersos que simulan un síndrome de dificultad respiratoria aguda, simulan un edema pulmonar agudo, ¿sí? Cuando vemos la tomografía, imágenes muy, muy típicas, pero que si nosotros las vemos actualmente, vamos a pensar que se trata de un SARS-CoV-2, ¿sí? Por eso se llegó, inicialmente se consideraba que el tratamiento era similar. La diferencia es que influenza produce tal inmunosupresión que genera que haya gran colonización por bacterias, mientras que con SARS-CoV-2 la prevalencia de infecciones bacterianas en el pulmón es menor al 9%. Es la diferencia con influenza. Por eso en influenza ya en ciertos pacientes ya se ven infiltrados alveolares, como los que vemos aquí con tendencia a la consolidación y con broncograma aéreo. El MERS en el 2013, pues imágenes muy típicas también, más bien de vidrio esmerilado y algo de crazy paving, que ya lo diferencia de otro tipo de neumonías. Y pues la típica de SARS-CoV-2, imágenes con infiltrados alveolares. Aquí vemos una radiografía que aparentemente es una radiografía normal. Y cuando vemos este corte sagital, pues vemos claramente cómo hay vidrio esmerilado en esta zona de la base pulmonar derecha. El paciente con SARS-CoV-2 que inicialmente puede tener una tomografía bien, pero que con el progreso de los días su radiografía va a ser va a complicarse mucho más. Si nosotros hubiéramos hecho una tomografía en el día 0, capaz si teníamos ya imágenes que podrían sugerirnos que iba a progresar este paciente y que podría terminar
en terapia intensiva o disminuir la mortalidad. La típica de SARS-CoV-2, que vemos varias imágenes en vidrio esmerilado con engrosamiento del intersticio interlobulillar, algunas áreas de crazy paving, como vemos acá, ¿sí? Entonces, áreas que simulan un mosaico, vemos zonas de atrapamiento de aire y zonas de vidrio esmerilado juntas. Entonces, esto es muy típico en SARS-CoV-2. Finalmente, la detección de test microbiológicos, la detección de la identificación microbiológica, que es importante, la detección de antígenos en el caso de Legionella. En nuestro país, poco frecuente, sin embargo, no hay estudios suficientes de test de Legionella para determinar su origen, y detección de PCR en el caso de influenza o en el caso de SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las recomendaciones de tratamiento a pesar de todos estos cambios que existen y en los cambios microbiológicos que hemos tenido? El documento de la ITSA del 2019, ellos recomiendan, siguen recomendando que en pacientes que no tienen comorbilidades y no hay factores de riesgo para Estafilococo aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, el tratamiento es amoxicilina, doxiciclina o un macrólido, ¿sí? En pacientes con comorbilidades, ya combinar una aminopenicilina con clavulánico, utilizar una cefalosporina y macrólido o doxiciclina o monoterapia con fluorquinolona. Tomar en cuenta que en nuestro país la tasa de resistencias a fluorquinolona es alta en los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar. Por tanto, utilizar fluorquinolonas respiratorias como levofloxacina o moxifloxacina no es parte del algoritmo de tratamiento inicial. Estos se deben utilizar con mucha precaución, sobre todo por el riesgo que les menciono, tomando en cuenta que nuestro país es un país con alta prevalencia de tuberculosis multiresistente. Entonces, este básicamente es el esquema de tratamiento ambulatorio. El paciente que necesita hospitalizarse ya necesita betalactámicos con macrólidos o betalactámicos con fluorquinolonas. Si tuvo un aislamiento previo de Staphylococcus aureus meticilino resistente, ampliar la cobertura. De igual manera, si tuvo un episodio previo de Pseudomonas aeruginosa o es un paciente con riesgo, los pacientes con enfermedades respiratorias tienen riesgo de colonización por Pseudomonas aeruginosa, utilizar antiseudomónicos, cefalosporinas de tercera generación con fluorquinolonas respiratorias, y ya en el peor de los casos utilizar carbapenémicos con fluorquinolonas respiratorias o con aminoglucósidos. Ellos recomiendan que todos los pacientes con test positivos para influenza se debe iniciar oseltamivir como parte del tratamiento. Tenemos épocas en nuestro país que son a partir de noviembre y los primeros meses del año, marzo hasta abril, que tenemos brotes de influenza. Debemos utilizar oseltamivir en ellos. La duración del tratamiento se recomienda que no debe ir más allá de que no debe durar menos de 5 días, perdón. Actualmente ya se habla de tratamientos antibióticos de 5 días. Antes, cuando yo empecé, me acuerdo la carrera, era mínimo 7 días y no podíamos dejar de utilizar 7 días un antibiótico. Ya se ha visto que la disminución de la resistencia con 5 días pues ha sido importante. Los cursos largos de antibióticos están recomendados en pacientes con neumonías complicadas o en pacientes con evidencias de gérmenes multiresistentes. Listo, eso ha sido todo lo que he querido mostrarles acerca del tratamiento y del manejo de neumonía adquirida en la comunidad. Siempre presto para colaborar en cualquier charla o cualquier curso que ustedes tengan. Gracias por la invitación. No se olviden, pueden seguirme en redes sociales. Nosotros siempre estamos tratando de postear cosas importantes o tips importantes que les van a servir para su manejo ambulatorio, y estamos también dictando charlas completamente gratuitas mensualmente. Tuvimos una de tomografía de tórax recién, estamos planificando hacer una de espirometrías
para los próximos días. Entonces, sigan en redes sociales para que puedan recibir todas estas novedades. Muchísimas gracias, doctor, a usted por esta excelente ponencia. De parte de todos de ASOCEM, le agradecemos. Sigan al doctor en su página de Instagram y nos vemos en la siguiente charla a las 2 p.m. Muchísimas gracias a todos. Gracias.